Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Bueno, estoy leyendo el Salmo 19 y me encanta esta recomendación que nos hace el salmista sobre la importancia de lo que yo pienso, sobre lo que yo digo, sobre lo que yo medito, de la manera que yo actúe, sea algo que definitivamente honre al Señor. O como lo dijo el apóstol Pablo, lo importante que es que nosotros vivamos como es digno de nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos creído. Pero dentro de un momentito vamos a la palabra. Solamente quería decirles con esto bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que se puedan unir a nosotros para que podamos adorar a nuestro Dios, para que podamos aprender de su palabra y también para que podamos orar juntos. Les envío un abrazo gigante con todo mi corazón en nombre de mi esposa, de mis hijos. Bienvenidos, agradecidos con Dios porque nuestro Dios es el único y maravilloso Dios es el nuestro. Bendito sea su nombre para siempre. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Acercarse a Dios definitivamente nos cambia la vida. Bienvenidos y con gratitud quiero invitarles a que entonemos este canto para reconocer precisamente eso, la grandeza de nuestro Señor. Bienvenidos. El mundo nos quiere y no puedo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada
En el libro de Reyes, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿saben? Está una de las historias que a mí me impactó muchísimo por un detalle que les quiero compartir hoy. Y es cuando el rey Salomón es nombrado rey, ¿verdad? Él era muy joven, había mucha idolatría en esa región. La gente tenía muchos monumentos, tenía muchos agüeros, muy parecido de pronto a lo que usted puede ver en las religiones actuales. Subían a las montañas más altas y edificaban unos altares y hacían sacrificios, pero no en honor a nuestro Dios. Su adoración no era para Dios, y aparte de la idolatría había mucha corrupción. Entonces, no muy lejos de lo que pasa hoy día, la idolatría, había muchos enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que pretendían no solamente conquistarlos, sino reesclavizarlos. Bueno, una locura. Sin embargo, es ungido como rey, es certificado, afirmado como el rey de Israel. Y saben, no tenía la experiencia para gobernar, y fuera de eso, la situación no solamente de Israel, sino de todas las naciones en ese momento, tanto las paganas como el mismo pueblo de Dios, había esto que les acabo de mencionar, que justamente cuando hay idolatría, cuando hay rebelión, cuando hay inmoralidad, etcétera, en fin, la gente vive como en un caos, atrapada en su pecado, atrapada en su idolatría, atrapada en su religiosidad, y obviamente eso genera violencia, genera agresión, genera problemas. Los enemigos conquistan más fácil a los pueblos que están débiles espiritualmente. Entonces, Salomón era un muchacho que nombraron rey, y Dios mismo se le acercó a Salomón y le dijo, bueno, pide lo que quieras. Y yo pienso esto es algo muy personal, una apreciación muy personal, que tal vez cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Señor, dame poder para enviar fuego sobre esos altares paganos. O permíteme tener como una varita mágica para decir que caiga un trueno y se caigan todas las estatuas de esos dioses paganos y falsos. O Señor, dame un ejército para poder vencer a todos los enemigos. O Señor, dame un equipo de trabajo que yo pueda gobernar esto y ganar mucho dinero. O ayúdame a ser el rey más famoso, no solamente de la historia de Israel, sino de esa región en ese momento de la historia. Dame, Señor, fama, dame poder y dame recursos para poder lograr acabar con todos los problemas que él tenía en ese momento. Digo yo que nosotros pudiéramos pensar en algo parecido, porque tenemos que ser honestos. Cuando vienen los problemas, ¿nosotros qué hacemos? ¿Verdad? Nos acercamos a Dios, y yo tengo que insistir en esto porque lo he mencionado durante todo este mes, durante toda esta serie que termina hoy, en relación a la fe y de cómo podemos resolver problemas y lograr el éxito en nuestras vidas, y cómo lograr llegar a la meta, y bueno, de todo lo que ustedes han podido compartir junto conmigo en relación a la palabra que tiene que ver con este tema de la confianza en Dios, de la fe en Dios, etcétera, etcétera. Uno se le presenta un problema y uno tiene la tendencia a venir al Señor y decirle, Señor, ayúdame a salir de este problema. Señor, tengo un vecino hablando mal de mí, dame la fortaleza para yo encontrarme con él y hablar seriamente. Es lo que nosotros hacemos. Venimos con la carga delante de Dios, buscando que Él nos ayude a resolver los problemas como nosotros pensamos que se tienen que resolver.
Señor, si yo consigo un dinerito, Señor, si yo creo que la solución es cambiar el carro. Señor, lo que yo creo que tú tienes que hacer es traer el mejor presidente del mundo, que regale dinero, que regale casas, que no trabajemos mucho. Mire que nosotros normalmente pensamos en soluciones y se las traemos al Señor porque hemos creído que la manera como nosotros resolvemos los problemas y los conflictos es la manera correcta. Y bueno, Salomón, joven, inexperto, con todas estas cosas que ya les comenté, cuando Dios le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué creen ustedes que él pidió? Bueno, pidió sabiduría. Sabiduría. Es decir, lo único que quería Salomón, y dicho sea de paso, me llama profundamente la atención que Salomón estaba apasionado por el Señor, apasionado por la obediencia, y lo expresaba en su adoración. Sobre el altar que él edificaba en la montaña también a nuestro Dios, él sacrificaba 1000 corderos, 1000 cada vez que él se presentaba delante de Dios. Entonces, claro, le daba toda su adoración a Dios y Dios le dijo, ¿qué quieres? Y él lo único que pidió fue sabiduría. Es decir, le dijo, Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera y no a mi manera. Bueno, sabiduría tiene que ver con varias cosas. Por lo regular, nosotros hemos definido que sabiduría tiene que ver con tener inteligencia o estar entendidos en algo o tener la capacidad para resolver algo. Bueno, esa es la aplicación de la sabiduría, pero sabiduría tiene que ver en primer lugar con la presencia de Dios en mi vida. Esa es la primera gran característica de la definición de la palabra sabiduría en la Biblia. Dios presente en mí me hace hábil, me hace entendido, me hace inteligente para tomar decisiones. Sabiduría en la Biblia tiene que ver con las instrucciones de Dios. Es decir, cómo es que Él quiere hacer las cosas. Su presencia en mí, pero también sus instrucciones. Tal cual lo hizo cuando Él creó al mundo. El Señor creó al hombre, le dio aliento de vida, lo colocó en el huerto del Edén y le dio instrucciones de cómo Él podía gobernar. Así que sabiduría en la Biblia tiene que ver con su presencia, tiene que ver con sus instrucciones, pero también tiene que ver con la capacidad de escuchar qué es lo que Dios dice que hay que hacer. Sabiduría tiene que ver también con convertir en acciones lo que el Señor dice que es la mejor manera de resolver un conflicto. Pero sabiduría también tiene que ver con renunciar a mi voluntad para entonces hacer las cosas a la manera de Dios. Bueno, eso fue lo que pidió Salomón. Señor, todo este caos, todos estos conflictos solamente se pueden resolver de manera que solamente Dios podía resolver. Iba a usar una palabra, pero no quedaría bien usarla. De manera extraordinaria, como solamente el Señor puede hacerlo. Y lo que Salomón estaba buscando no era que lo que él pensaba sería realmente la respuesta que Dios le daría, sino que él estaba pretendiendo solucionar todos los problemas haciendo las cosas a la manera de Dios. La vida funciona cuando yo vivo a la manera de Dios. Mi hogar funciona cuando yo hago las cosas a la manera de Dios. La relación de mi esposa y mía funciona no como en el mundo se dice que debe
constituirse una familia. Ser padres funciona cuando yo lo hago a la manera de Dios. Conseguirse un novio, una novia, funciona cuando se hace a la manera de Dios. El trabajo se hace, se logra cuando yo vivo a la manera de Dios. Y claro, Salomón sabía que tenía un tremendo desafío por delante, pero él sabía que aunque él hubiera pedido cualquier otro tipo de petición, paréntesis, vuelvo y digo, no es malo que yo venga al Señor y le consulte un problema. Y enseguida quiero que veamos todo lo que aprendemos de lo que hizo Salomón. Y hay situaciones en las que nosotros necesitamos expresarle al Señor mi carga, mi angustia. Decirle, Señor, tengo una tentación, tengo una debilidad. Señor, tengo este problema por resolver. No es malo porque es muy bíblico. La importancia de que yo me desahogue poniendo mis angustias en las manos del Señor. Pero el caso de Salomón, que es el que estamos usando hoy para nuestro estudio bíblico, nuestra reflexión bíblica, nuestro aprendizaje, nuestra meditación, es el hecho de que él pudo haber pedido poder, fama, recursos, dinero, para poder vencer a todo el mundo. Y por el contrario, lo único que él quiso fue resolver todos los conflictos, pero buscando la sabiduría de Dios, es decir, hacerlo a la manera de Dios. Y ya se lo dije, su presencia, sus instrucciones, su voz al hablarnos, mi capacidad de renunciar a mi voluntad y mi disposición para convertir en acciones lo que el Señor dice, es lo que se conoce como sabiduría. Y saben, él pidió sabiduría, nunca tuvo ningún conflicto que no pudiera resolver porque el Señor le dio sobreabundante sabiduría. Se hizo famoso, tuvo mucho dinero y logró tener un gran ejército con el que pudo vencer a todos sus enemigos. A mí me encanta que el libro de Santiago, una de las cosas que nos invita el autor del libro de Santiago es justamente esa. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor y el Señor la dará abundantemente. Si hay una respuesta que Dios quiere dar a nuestras oraciones, es cuando yo le pido sabiduría para resolver conflictos, para resolverlos no como yo pienso, sino a la manera de Dios. Mire, una de las cosas que yo aprendo de Salomón es justamente esa, que yo a Dios sí le puedo contar el problema, pero no debo decirle cómo lo tiene que resolver. Cuéntale tus cuitas al Señor Jesús. Cuéntale tu angustia, tu carga, tu necesidad. Ponla en manos del Señor, pero no le digas al Señor cómo es que Él la tiene que resolver, porque a nosotros nos gusta mucho eso. Señor, si tú extiendes tu mano sobre el vecino que tiene una casa más bonita que la mía y le pones en el corazón a él que me la regale, nosotros somos muy dados a hacer ese tipo de oraciones. Señor, toca el gerente del banco, el director de la oficina bancaria, el manager, para cuando yo vaya a pedir un préstamo, Señor, tú me lo concedas. Bueno, tú que sabes si esa es la manera que Dios va a usar para concedernos un milagro. No es malo poner nuestras cargas en manos del Señor, pero yo aprendo de Salomón que a Dios no se le dice cómo es que Él tiene que actuar. A mí me parece una falta de respeto, ¿verdad? Que yo le diga, Señor, como tú no sabes, yo te voy a indicar cómo es que me tienes que responder, ¿verdad? La primera gran oración, quiero decirlo en segundo lugar, que nosotros tenemos que hacer la primera gran oración
para resolver un conflicto es pedirle al Señor sabiduría. Señor, tu presencia en mi vida. Señor, yo te ruego que me muestres lo que es la manera como tú resuelves. Voy a estar atento a escucharte, a renunciar a mi voluntad y a ponerlo en práctica. Eso es sabiduría. Rogarle al Señor que te habilite, ¿verdad? Que te haga entendido, que te haga inteligente, que te dé la luz para tomar decisiones inteligentes. En tercer lugar, claro, si yo busco sabiduría, lo que dice el Señor es que Él me la va a dar y me va a dar en abundancia, me va a revelar su voluntad. Pero hay dos cosas cuando Dios nos muestra lo que tenemos que hacer. O lo aceptamos o lo rechazamos. Y a mí me parece que aquí es donde más de uno se ha quemado. Aquí es donde más de uno de pronto no logra disfrutar de la sabiduría de Dios. En algún momento yo me iba afanando un poco en una decisión. Y saben, puse en práctica esto que hemos aprendido durante este tiempo, que lo mencioné la semana anterior, y estaba leyendo el libro de Proverbios. Y uno de los consejos del libro de Proverbios, capítulo 23, es que no debo hacer nada afanándome. No debo apresurarme a tomar decisiones, por más que me estén persiguiendo, por más que hay que buscar la solución, pero no hay que afanarse, no hay que desesperarse. Y claro, meditando, pensando, yo dije, Señor, yo me voy a quedar tranquilo, yo voy a poner esta necesidad en tus manos, voy a esperar que tú me guíes, pero no voy a correr a meterme en un problema, porque después me voy a tener que arrepentir y obviamente estar rogando por la misericordia del Señor. Y cuando yo vi que esta palabra era lo que Dios me quería decir en ese momento, yo tenía dos opciones. Señor, me voy a quedar tranquilo, no me voy a desesperar, acepto esta palabra para mi vida hasta que tú me abras la puerta. Esa era la primera, no me gustó. No me gustó, porque no era lo que yo pretendía hacer. Y saben, después de que lo puse en práctica, vi cómo el Señor me abrió la puerta sin yo tener que mover ni un solo dedo. No me gustó, pero ahí está la clave. Aunque no me gustó y tuve la tentación a quejarme, acepté, Señor, esta palabra para mi vida, de no afanarme por nada, de no tomar ninguna decisión bajo ninguna presión, sino que voy a esperar que tú me abras la puerta sin ningún problema. Bueno, cuando Dios te habla, viene la otra parte, y es estar dispuestos a convertir en acciones eso que el Señor nos está hablando. Eso se llama obediencia, eso no tiene otro nombre. Seguir las instrucciones del Señor. Hemos hablado de la importancia de conocer la palabra, hemos importancia de seguir las instrucciones del Señor, hemos hablado de que si hay algo que nos acerca al cumplimiento de un milagro, es cuando yo me mantengo caminando con el Señor, escuchando su voz. Pero si yo acepto la enseñanza del Señor, entonces tengo que llevarlo a la práctica. Si has escuchado que orar funciona, ora. Si has escuchado que perdonar sana, perdona. Si has escuchado que abrazar a tu esposo, abrazar a tu esposa, decirle un te amo, también hacerlo con los hijos, luchar por la familia funciona y Dios te va a respaldar, entonces tienes que hacerlo. Bueno, quiero quitar la palabra tienes. Si estás pasando un conflicto familiar y tu esposo o tu esposa están como un poco orgullosos, bueno, la Biblia dice que Dios respalda al humilde y no al soberbio. Si de pronto tu hijo o tu hija no te quieren hablar, bueno, prepárales una comida,
o un postre, o cómprales una torta, un cake. Actúa tú de acuerdo al Señor, déjale los resultados a Él. Pero saben, cuando Dios te muestre cómo resolver un conflicto, no te afanes y por el contrario, así no te guste, no te quejes, acéptalo y ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Si has aprendido, por ejemplo, que no debes meterte en una deuda, no te metas en una deuda y espera que el Señor te provea y espera que el Señor te abra la puerta. Y por último, ¿saben? Que creo que es como la otra cosa que también nos cuesta. Aceptar la voluntad de Dios, porque tal vez no era mi solución, sino que Él tenga otra. El hecho de poner en práctica o convertir en acciones eso que el Señor me está indicando, cuesta. Pero principalmente cuesta rendir mis derechos para hacer la voluntad de Dios. Porque si hay algo que nosotros debemos vencer, somos a nosotros mismos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo ten cuidado de Satanás, no le dijo ten cuidado del mundo, le dijo ten cuidado de ti mismo, porque nosotros somos nuestros peores enemigos. Y dice el libro de Proverbios que si yo logro controlarme a mí mismo, entonces conquistaré una ciudad. Si me conquisto a mí mismo, yo conquistaré una ciudad. Por eso es tan importante de que cuando el Señor extienda sus manos sobre mi vida y me ofrezca sabiduría para yo tomar decisiones inteligentes, aprendamos a decir, como dijo el Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, dijo: Señor, si quieres, quita de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren, esa es la sabiduría, ¿verdad?, que nos enseña, pidió Salomón, y esa es la sabiduría de Dios. Cuando yo me levanto del trono de mi vida, me quito por completo y le cedo ese lugar a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el Rey, para que Él sea el que me gobierne completamente y que yo tan solo sea su siervo, su esclavo, sin voluntad, rendido a sus pies. Y cuando Él es el Rey de mi vida, van a ocurrir dos cosas. La primera de ellas, Él se va a encargar de mis necesidades, y la segunda, Él se va a encargar de resolver los conflictos y de pelear todas mis batallas. Ya regreso para que oremos juntos. Bueno, sabiduría, sabiduría. Esa es la mejor petición que podemos hacerle a nuestro Dios para resolver conflictos. Que Él esté presente, que Él nos pueda mostrar cómo resuelve Él el problema, que yo esté atento a escucharlo, a aceptarlo, a convertir en acciones lo que Él diga, y especialmente, ¿verdad?, que yo me rinda a mi voluntad para hacer exactamente lo que Él quiere que yo haga, como lo hizo Salomón y como Dios espera que nosotros actuemos siempre. Recuerden que no es malo entregarle nuestra carga al Señor, pero es mejor para resolver conflictos, como lo he mencionado todo el tiempo en esta transmisión. Lo mejor que nos puede pasar en medio de una dificultad es que busquemos la sabiduría del Señor. Y vamos a orar, porque dice el libro de Santiago, que también lo mencioné, el que necesite de esa presencia de Dios que te hace entendido, entendida, hábil para tomar decisiones inteligentes, el Señor la dará de manera abundante. Así que si tú necesitas esa presencia de Dios para que te dé sabiduría, di conmigo: Señor, danos sabiduría. Señor, nos presentamos delante de ti para que tu presencia en nosotros nos haga hábiles, entendidos,
Señor, para tomar decisiones inteligentes. Señor, queremos escuchar tu corazón. Queremos saber cómo tú quieres hacer las cosas para nosotros aceptarlas, Señor, convertirlas en acciones y rendirte nuestra voluntad para que no se haga, Señor, de la manera como pensamos, sino que todo se haga en nuestra vida, Señor, a tu manera. Guárdanos en esta semana. Señor, te ruego que recojas todas las cargas, todas las preocupaciones de cada uno de nosotros y danos tu santa bendición cada día, cada minuto, cada segundo, sanando, protegiendo, proveyendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia querida, en nombre de mi esposa y de mis hijos, les enviamos un abrazo gigante. Gracias por participar de nuestro servicio en línea de Osana. Esperamos, si les gustó el mensaje, denle me gusta. Y si conocen a alguien que necesita escuchar de él, le pueden reenviar el link para que también pueda aprender como lo estamos haciendo nosotros. Que tengan todos una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Nos vemos pronto.